Buenas noches, que el Señor le bendiga a todos y cada uno. Vamos a aprovechar, como ya es costumbre, y vamos a orar, venir delante de nuestro Señor en oración antes de comenzar este tiempo. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas, de poder estar aquí, Señor, de poder alabar tu nombre, congregarnos, Señor, compartir con nuestros hermanos. Padre, como siempre decimos, es un privilegio y no lo damos por sentado, y es un honor, Señor, poder venir ante tu presencia y simplemente reconocer, Señor, lo que tú has hecho en nosotros. Padre, queremos pedirte en esta noche la dirección de este tiempo, de esta predicación. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, y te pedimos que en esta noche seas tú quien habla en nuestros corazones, Señor, que tu palabra pueda ser viva, pueda ser eficaz, pueda redarguirnos, Señor, pueda confrontarnos y penetrar lo más interior de nuestro ser, Señor, de manera que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos tu dirección, y pedimos también que tú derrames, Señor, tu espíritu sobre nosotros. Padre, te damos la gracia infinita en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quisiera comenzar en esta noche haciendo una pregunta que no debe ser respondida en voz alta, sin embargo, sí deben responderla dentro de sí. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es aquella cosa la cual deseas o anhelas más que todo cambiar en tu vida? ¿Cuál es aquella cosa la cual tú anhelas cambiar más en tu vida? Y teniendo eso en mente, vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué sucedería si eso nunca cambiara? ¿Qué sucedería si aquella cosa la cual tanto uno desea poder cambiar, tanto desea poder alejarse o simplemente quitarlo de nuestra vida? ¿Qué pasaría si aquella cosa simplemente nunca sucede? Simplemente nunca se vuelve realidad. Hay cosas en nuestra vida que nosotros desearíamos cambiar. Cosas por las cuales nosotros nos esforzamos, trabajamos y hacemos todo lo posible para poder cambiar precisamente eso. Pero muchas veces nos encontramos de que eso no da resultado. Muchas veces nos encontramos que aquello que nosotros deseamos no se logra. ¿Y qué si Dios no quiere cambiar eso en nuestra vida? Debemos preguntarnos, ¿y qué si Dios no quiere cambiar eso en nuestra vida? Y si el plan de Dios es simple y llanamente de que nosotros tengamos que vivir con eso durante todo el resto de nuestro tiempo aquí en la tierra. El apóstol Pablo se encontraba en una situación muy parecida a esta, en una situación donde él tenía algo, una lucha en su interior, la cual él denominaba su aguijón en la carne. Y dice la palabra que él ha luchado y tratando de quitar ese aguijón. Sin embargo, no era el plan del Señor remover ese aguijón de su vida, sino que era el plan del Señor de que permaneciera en su vida y que Pablo entonces pudiera aprender de ese aguijón y asimismo también aprendiera a vivir con él. Y yo quiero que nosotros veamos en esta noche precisamente ese pasaje, el cual se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Y hoy vamos a ver las enseñanzas de este aguijón de la vida de Pablo. Dios quería que Pablo aprendiera de ese aguijón en su carne y cuáles son las enseñanzas que nosotros vemos. El título del mensaje de esta noche es Beneficios de un aguijón. Beneficio de un aguijón. Y como ya dijimos, vamos a ver 3 beneficios en esta noche de tener un aguijón en nuestra carne. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré,
sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano, nosotros venimos aquí al capítulo 12 del versículo del libro de 2 de Corintios, y antes de entrar en detalles sobre esos beneficios del aguijón, es sumamente importante que nosotros entendamos el trasfondo de ese capítulo. Como ustedes recordarán, la iglesia de Corintios, a pesar de ser una iglesia sumamente querida y sumamente amada por el apóstol Pablo, también era una iglesia muy problemática, una iglesia a la cual el apóstol Pablo tenía que constantemente estar redarguyendo, constantemente tenía que llamar la atención. Y una cosa que ellos habían permitido, lo cual el apóstol Pablo le menciona, era que ellos habían permitido que falsos maestros, que falsos apóstoles vengan a la congregación y contaminen la congregación con una doctrina falsa. Pero no solamente ellos habían esparcido una falsa doctrina, sino que también estaban en la tarea o en la misión de desacreditar el llamado del apóstol Pablo precisamente a ese, al apostolado. Ellos venían con credenciales, ellos venían con excusas, ellos venían con todo tipo de certificado para decir: yo soy un apóstol, y el apóstol Pablo no lo es. Y Pablo se ve en la obligación de, por así decirlo, de presentar sus credenciales. De hecho, el capítulo anterior, el capítulo 11, Pablo nos enseña cuáles son los credenciales de su apostolado. Y lo interesante es que esos credenciales no era para nada entrenamiento ni reconocimiento de hombre, sino que era simplemente los sufrimientos de Cristo manifestado en Pablo. Los sufrimientos que él había sufrido por culpa, o mejor dicho, por causa del evangelio y del llamado que él tenía. Pero él no se detiene ahí, sino que él sigue ahora en el capítulo 12 y los primeros 5 versículos. El apóstol Pablo no solamente nos da unos credenciales de su sufrimiento, pero también nos da unos credenciales acerca de su revelación. Esa revelación que él había recibido de parte del Señor. Y eso es algo sumamente interesante. ¿Por qué es interesante? Porque esa revelación de Pablo no es como ninguna otra. Pablo a través de su vida había tenido visiones, había tenido revelaciones. De hecho, su propia conversión en camino hacia Damasco fue que el mismo Señor Jesucristo se le apareció en forma de luz y lo tumbó, por así decirlo, del asno en que andaba. También nosotros vemos cuando Pablo, que estaba en un bote, iba de camino a, si no me equivoco, perdónenme, creo que era Roma para ser juzgado, que viene una tormenta y el ángel se le aparece y dice: Pablo, no temas, porque ninguna de esta vida van a ser perdidas, sino que van a ser preservadas en esa embarcación. De todas formas, hubo muchas visiones y muchas revelaciones en la vida de Pablo que nosotros vemos en las Escrituras. Pero aquí en este capítulo nosotros vemos esta mención de esta visión, de esa revelación que sucedió hace 14 años, de la cual no aparece en ninguna otra de las cartas del apóstol Pablo. Es una revelación sumamente especial por el lugar y el contenido que nosotros vemos en ella. Número 1, nosotros vemos que Pablo afirma aquí que él fue arrebatado hacia el tercer cielo. Él lo comienza diciendo desde el versículo 2, cuando él dice: conozco a un hombre en Cristo. Y él habla de sí mismo en tercera persona, en sí, para no llamar la atención, como quien dice, a él mismo. Pero Pablo está hablando de sí mismo. Dice: yo conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Y esa palabra arrebatada en el griego es la misma palabra que nosotros vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17, cuando habla acerca del rapto de la iglesia.
Y aquí nosotros vemos que Pablo verdaderamente fue raptado, fue llevado hacia el paraíso, hacia el tercer cielo, donde habita Dios, donde habitan los ángeles y los seres divinos. Nosotros sabemos que las escrituras nos enseñan que cuando habla de tercer cielo, se refiere, número uno, al primer cielo, siendo aquí nuestro ambiente, nuestro planeta Tierra. El segundo cielo, ya siendo la estratosfera, el área espacial donde se encuentran los cuerpos celestes. Y ya el tercer cielo, siendo el hábitat, el reino, el paraíso, donde habita Dios con sus ángeles y con aquellos elegidos que ya han dejado este mundo. Y aquí vemos cómo Pablo fue arrebatado, fue llevado hacia esta presencia delante del Señor, a el tercer cielo. Y eso es algo sumamente interesante, porque tanto Juan como Isaías tuvieron una visión muy similar. Tanto Isaías como el apóstol Juan vieron una visión del reino, vieron una visión del trono donde estaba sentado el Señor con toda su gloria y su esplendor. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que fue una visión. Solamente en el caso de Pablo se dice que él fue arrebatado, al punto tal que el mismo Pablo no estaba seguro si él fue corporalmente, dígase, si él fue en carne y hueso a la presencia, o su espíritu fue llevado delante de presencia. Pero algo sí estaba seguro, de que él fue llevado a la presencia de Dios. Y no solamente fue llevado, sino que también volvió, siendo así la única persona aparte de Cristo que ha subido y descendido de los cielos. También nosotros vemos el ejemplo de Moisés, el cual él habló con Dios en el monte Sinaí. Pero a diferencia de Moisés, que habló en el monte, aquí vemos que Pablo habló con Dios precisamente en el cielo. O sea que esta revelación, sin lugar a duda, era sumamente especial, era sumamente única, era sumamente importante. De hecho, lo que él escuchó, a diferencia nuevamente de Juan y de Isaías, no le fue permitido decir lo que él vio allá arriba o lo que escuchó. Pablo decía que él escuchó palabras inefables, las cuales no eran de los hombres de escuchar. No solamente él la escuchó, sino que él no le fue permitido hablar tales cosas con los mortales, o por así decirlo, con los demás seres humanos. Palabras tan asombrosas, tan sagradas, que el mismo Pablo no estaba en el derecho de repetirlas. Y nosotros pudiéramos ver esto y nosotros pudiéramos decir que verdaderamente eso es un privilegio. Verdaderamente Pablo recibió un privilegio que no recibió cualquier otra persona. A través de esta revelación uno se puede imaginar la profundidad del conocimiento que adquirió Pablo. El hecho de no solamente haber escuchado, sino visto con sus propios ojos muchas de las verdades que las escrituras enseñaban. También la intimidad de nuestro Señor Jesucristo tuvo que haber sido profundizada con Pablo al haber estado en la presencia de nuestro Señor allí en el cielo. Y Pablo pudo en cualquier momento haber usado esto como parte de su currículum. En cualquier momento Pablo pudo haber entrado a cualquier iglesia y decir: buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Pablo, aquel que fue arrebatado al tercer cielo. Sin embargo, Pablo nunca usó de eso como credenciales. Pablo nunca se glorificó, se enorgulleció, mejor dicho, de esto, sino que simplemente él se gloriaba en lo que Dios había hecho en él. No gloriarse de esto sería casi algo imposible para nosotros y también para Pablo. Nosotros que somos pecadores, inclinados al orgullo y a la autoexaltación, que fácilmente nos gloriamos por cosas vanas e insignificantes, qué tan grande o qué tan lucha hubiera sido para nosotros, para Pablo, el simple hecho de no gloriarse de tal privilegio que él había recibido, de tal revelación como ningún hombre de Dios había recibido. Verdaderamente sería casi imposible no gloriarse de esta revelación. Y conociendo Dios el corazón de Pablo, y conociendo Dios la capacidad de que él tenía de pecar y de ser tentado, precisamente por esta razón el Señor le envió un aguijón a Pablo. El Señor le envió un aguijón para que le humille y para que lo mantenga humilde delante del Señor. Y ese es el primer beneficio que nosotros vemos de ese aguijón. Y es que ese aguijón nos humilla delante de la presencia del Señor. Dios dice aquí que le envía a Pablo un controlador, por así decirlo, el aguijón que lo ayudaba a mantener
ese orgullo controlado. Ahora, ¿qué significa aguijón? Porque nosotros hacemos mucha referencia sobre el aguijón de nuestra carne, pero ¿qué realmente significa? La palabra aguijón en el griego también se traduce como una estaca o como una espina. No es precisamente el aguijón que nosotros podamos pensar de una abeja o de una avispa, sino más bien es una estaca o una espina, el cual cuando es clavada crea gran desconfort, crea gran dolor y gran dolencia, por así decirlo. De hecho, la palabra griega tiene la connotación de un sufrimiento físico, doloroso e humillante. Y la imagen que nosotros tenemos es de una persona, un labrador, que en aquel entonces no tenían los avances de la medicina que tenemos hoy en día, el cual está en el campo labrando su tierra y de repente se clava en sus pies una espina. Y esa espina no se la puede sacar, ya sea porque no tiene la herramienta o porque él sabe que si lo hace puede infectarse. Y por días y días él trabaja y labora con esa espina en el pie, sabiendo que cada paso es incómodo, sabiendo que cada paso es doloroso, sabiendo que él no va a poder desempeñar su trabajo a la completa medida porque él tiene esa recaída, ese impedimento que es esa espina. Y esa es la idea que nos dice aquí la Biblia, cuando dice que Pablo recibió un aguijón en la carne, que recibió algo que lo presionaba y le causaba ese dolor físico, pero también le humillaba y le resaltaba su debilidad. No se sabe con certeza cuál era el aguijón que Pablo había recibido. Muchas personas o muchos teólogos han sacado conclusiones y especulado, pero todos llegan a la conclusión de que solamente es especulaciones. Algunos creen que pudo haber sido una enfermedad a la cual Pablo estaba sufriendo. Otra persona piensa que pudo haberse referido acerca de los falsos apóstoles o maestros que habían infestado las iglesias y que le causaban tanto dolor de cabeza a Pablo. Incluso algunos piensan que se trata de una actividad demoníaca, cuando dicen aquí en el pasaje que le fue enviado un mensajero de Satanás. La palabra mensajero en griego es la palabra ángel. Le fue enviado un ángel de Satanás para que le abofetee. Y muchos piensan que puede ser un mismo demonio enviado por Satanás que le abofeteaba. Pero independientemente de lo que era, independientemente de cuál fue el aguijón en sí, nosotros sí sabemos con certeza cuál era el propósito de este aguijón. Y nosotros sabemos que era precisamente para mantener a Pablo sumiso ante el Señor. Era un aguijón con el propósito de mantenerlo humillado delante de Dios. Y hoy en día nosotros nos podemos relacionar, porque al igual que el Pablo, nosotros podemos pensar en aguijones o espinas que podamos tener nosotros en nuestra vida. Puede ser una enfermedad crónica, una enfermedad que no podamos superar. Puede ser un impedimento físico que nos cohíbe de hacer ciertas funciones motoras. Puede ser una debilidad que nos limite, ya sea de carácter, ya sea de índole mental, no sé, cualquier tipo de debilidad. Puede ser una situación difícil, recurrente, puede ser una situación económica, puede ser un problema familiar, algo que simplemente sigue regresando una y otra vez. Incluso puede llegar a ser hasta un familiar o una persona cercana, una persona que a pesar de su cercanía constantemente nos está causando dolor y constantemente nos está causando esa sensación de debilidad. Independientemente cuál sea ese aguijón, nosotros podemos decir que cualquier cosa que sea causa un dolor y una humillación de la cual no podemos hacer nada al respecto. Ese aguijón simplemente causa en nosotros un dolor, causa en nosotros una humillación en la cual nosotros nos vemos completamente incapaces de hacer algo al respecto. Pero vale la pena hacer una aclaración en este punto, y es la siguiente. Lo único que no puede ser un aguijón, o mejor dicho, algo que seguramente no puede ser un aguijón, es el pecado. No podemos caer en el error de pensar en un hábito pecaminoso como un aguijón de la carne. ¿Por qué? Sencillo, porque el pecado es lo que es, pecado. Y Dios nunca va a usar el pecado en nuestra vida para cumplir un propósito en nosotros. Simplemente va en contra de la personalidad de Dios. O sea que un hábito pecaminoso bajo ninguna circunstancia puede catalogarse o referirse como un aguijón de nuestra carne. Pero estos aguijones cumplen el mismo propósito que cumplió en la vida de Pablo. Y eso lo vemos aquí. Dios quiso humillar a Pablo y mantenerlo humilde mediante este aguijón.
Pablo entendió el privilegio de la revelación que él había recibido. De hecho, mira cómo dice el versículo 7, la primera parte, y dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente. Pablo sabía, él entendía la visión, él entendía la grandeza de esa visión que él había recibido. Y ese privilegio, esa grandeza que Pablo pudo experimentar, no debía ser para nada atributo de Pablo. No debía ser algo por la cual Pablo debía pensar que era mayor que otra persona. Pablo no podía pensar que era mejor que otros apóstoles por haber recibido esta revelación. Ni tampoco era mejor que los hermanos en Corintio. Y tampoco era mejor que incluso los falsos profetas, los falsos apóstoles que azotaban la iglesia. Pablo era simplemente un hombre como cualquier otro. Sin embargo, nosotros vemos que a mayor conocimiento de Dios, nosotros vemos cómo ese aguijón le atacó para mantenerlo humilde. Aunque no sabemos con certeza cuál era ese aguijón de Pablo, sí sabemos lo que sea que era, que resaltaba la debilidad de Pablo. Este aguijón de Pablo resaltaba las debilidades que Pablo tenía. Les recordaba que Pablo era imperfecto. Le recordaba que Pablo era dispensable, que no era una persona que decía, wow, si no es Pablo no puede ser nadie. No, era una persona dispensable. Y le recordaba también lo frágil que era Pablo. Al punto de que Pablo mismo llama y denomina la obra del aguijón como una bofetada en el final del versículo 7. Dice el final del versículo 7 del capítulo 12, dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca, dice aquí, sobremanera. Y esa palabra bofetear es algo interesante, porque en el griego a lo que se refiere es básicamente a un puñetazo, a un golpe con el puño cerrado, lo que nosotros diríamos una trompada. O sea, eso es básicamente lo que se está diciendo. De hecho, esa misma palabra se utiliza en Marcos capítulo 14, versículo 65, cuando hace referencia del maltrato que recibió nuestro Señor Jesucristo por mano del Sanedrín. De hecho, oye, miren cómo dice aquí, Marcos capítulo 14, versículo 65, dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Y ese mismo maltrato que recibió nuestro Señor Jesucristo de parte de Sanedrín cuando estuvo ante el sumo sacerdote, es ese mismo maltrato que nosotros vemos que Pablo recibe de ese aguijón en la carne. Pero Pablo fue pronto en aprender la lección. Pablo aprendió la lección, y evidencia de esto nosotros lo vemos en el versículo 5, cuando Pablo dice lo siguiente: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo entendió que el propósito de ese aguijón, el propósito de esa cosa que le estaba humillando era precisamente esa, para mantenerlo humilde y para no pensar algo por encima de sí. Dice el que de tal hombre me gloriaré. ¿Y a quién hace referencia? Está haciendo referencia al versículo 2, cuando dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo. Conozco a un hombre en Cristo. Y cuando Pablo hace la referencia de en Cristo, está haciendo referencia a la obra de Cristo en la persona de Pablo. No en sí mismo. No en Pablo, aquel que fue criado enseñado por Gamaliel, aquel que fue de lo primero, escriba. No. Pablo, la persona, la obra de Cristo en Pablo, de esa persona me gloriaré, no en mí mismo. No solamente nosotros vemos esto, pero también vemos que Dios, a través de esta humillación, quiso cuidar a Pablo de caer en tentaciones. Humillando Dios a Pablo, Dios también cumplió las palabras que se encuentran en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, cuando dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No debe de haber sido
de no haber sido por ese aguijón, que el Señor mandó, seguramente Pablo hubiera caído en el pecado del orgullo. Seguramente Pablo hubiera caído. Sin embargo, el Señor le manda ese aguijón para que él no pueda ser tentado a un punto de que él mismo no pueda resistirse. Dios, por medio de este aguijón, protegió a Pablo de ser tentado más de lo que pudiera resistir. Y aquí entonces nosotros tenemos que preguntarnos y decir a nosotros mismos que aunque desagradable y difícil que sea nuestro aguijón, no es más que un instrumento de Dios para mantenernos en el lugar donde nosotros debemos estar, que es precisamente humildes delante de su presencia. Es un instrumento que Dios nos usa es un instrumento que nos ayuda a ser más efectivo en nuestro ministerio a Dios. Es un instrumento que nos ayuda a cuidar nuestro testimonio ante los demás. Y es un instrumento que nos ayuda a cuidarnos de caer en la tentación del pecado. Verdaderamente ese aguijón que recibió Pablo y cualquier aguijón que podamos tener nos ayuda a humillarnos delante de la presencia de Dios. Mientras más somos bendecidos por nuestro Dios, mucho más humildad demandará Dios de nosotros. Pero no solamente es el único beneficio el hecho que nos humilla, sino que nosotros vemos un segundo beneficio en el capítulo 8, y ese es que ese aguijón nos hace dependiente de Dios. Mira cómo dice el versículo 8 del capítulo 12, dice así: respondiendo a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo había recibido ese aguijón, Pablo había recibido esta carga, y él reconoce que solamente Dios era el único capaz de remover su aguijón. Seguro que Pablo pudo haber tratado en otras ocasiones de quitar ese aguijón por su propia fuerza, de él mismo salir. Sin embargo, él se vio incapaz e imposible de hacerlo, y entonces ha clamado a Dios. Y eso precisamente el propósito del aguijón, uno de los propósitos de ese aguijón, y es llevarnos de vuelta a Cristo, es llevarnos de vuelta a Dios. Llevarnos fuera de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, a un lugar donde solo podamos depender de Dios. Y nosotros vemos este ejemplo a través de las Escrituras, pero hay un ejemplo muy evidente que nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y ese testimonio, ese ejemplo, es el mismo pueblo de Israel, cuando fue llevado al desierto, a caminar por el desierto durante 40 años. Mira cómo dice Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 al 3. Perdón, dice así de la siguiente forma: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y dice versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios había llevado a Israel al desierto, un lugar hostil, un lugar incómodo, peligroso, sin recursos necesarios para sobrevivir, donde no podían valerse por sí mismos, donde estaban obligados a depender de Dios para su sobrevivencia. Dios llevó al pueblo de Israel precisamente al lugar donde ellos no querían ir, al lugar en el cual ellos mismos no podían sustentarse o protegerse. ¿Y cuál fue el propósito? Enseñarles al pueblo de Dios a confiar en Dios, para enseñarles que sus necesidades van más allá del simple hecho de qué voy a comer o qué ropa me voy a poner o qué vamos a beber. El Señor le está enseñando aquí, no solamente enfóquense en sus necesidades físicas, sino que la verdadera necesidad que usted entiende es la necesidad de Dios. Es la necesidad de entender, de guardar, de cumplir la palabra, toda palabra que salga de la boca de Dios. Por eso le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Más importante que la comida física es la comida espiritual que tú puedes recibir de mí.
Y el Señor había sacado a Israel precisamente al desierto, a este lugar hostil, para que el pueblo de Israel pudiera depender completamente de Dios. Y nosotros vemos que eso es precisamente lo que Dios hizo también con Pablo, para que Pablo pudiera depender completamente de Dios a través de este aguijón. Por encima de su dolor y sufrimiento estaba la obra santificadora de Dios en Pablo y la gracia sustentadora de Cristo. Por encima del dolor, por encima del sufrimiento que pudo traer ese aguijón, estaba la obra santificadora de Dios en Pablo. Pablo le rogó al Señor 3 veces que le quitara el aguijón de su carne, a lo cual Dios respondió, no. Dios respondió, no. Y podemos decir, ¿acaso fue injusto Dios al no concederle eso al Pablo? Pongámonos a pensar, ¿fue acaso Dios injusto? Número 1, Pablo no había pecado para recibir ese aguijón. No fue que Pablo fue desobediente a su palabra, sino que al contrario, él había recibido algo que el Señor mismo le había mandado. Pablo no pidió recibir esa revelación, sino que el mismo Dios se lo llevó al tercer cielo y le dio este aguijón. Y es posible que Pablo pensara que sin ese aguijón, si tan solo ese aguijón pudiera ser removido, a lo mejor él pudiera desempeñar su ministerio, pudiera desempeñar su llamado, su apostolado de una forma más efectiva, de una forma más eficaz, si tan solo no tuviera este. Pero nosotros vemos que en ninguna manera Dios fue injusto en simplemente no quitarle el aguijón a Pablo. De hecho, la pregunta que nosotros deberíamos hacer es la siguiente: ¿por qué debería Dios quitar aquello que nos sigue trayendo de regreso a Él? ¿Por qué debería Dios quitar aquello que nos sigue trayendo de regreso a Él? Si ese aguijón impulsaba a Pablo a depender de Dios, ¿cuál propósito hubiera tenido Dios en quitar el aguijón de manera que Pablo ya no dependa en Dios y no dependa en Él? ¿Por qué habría Dios de quitar a Pablo ese aguijón que le obligaba a depender de la gracia de Dios? Y estudiando este pasaje me vino a la mente un hecho que yo mismo he vivido, con el cual me relaciono en este sentido. Durante un periodo de mi vida yo estuve atravesando cierto estrés a raíz de circunstancias que estaban pasando en mi vida, y ese estrés me estaba de cierta forma afectando en mi salud, en mis emociones, todo eso. Y en ese momento lo único que yo veía como una solución era simplemente venir a Dios y resguardarme en Él y en su palabra. Y a pesar de los impedimentos y a pesar de las circunstancias, yo me veía cada día viniendo a Dios en su palabra, haciendo mi devocional, buscando y viendo cómo Él me sustentaba. Evidentemente pasó esa temporada, ya las pruebas y ese tiempo de dificultad pasó en mi vida. ¿Y qué pasó conmigo? Dejé de hacer mi devocional, dejé de orar, dejé de depender en el Señor. Y el Señor me confrontó de una forma muy gráfica, porque me dice, ven acá, pero si yo cuando estoy en necesidad clamo a Dios y dependo de Dios y le busco, sin embargo cuando Dios responde conforme a mi petición y me libera y me saca de esta circunstancia, en vez de yo ser agradecido y tener mayor devoción, he sido malagradecido y simplemente me he descuidado en mi relación con el Señor. Y eso era lo que precisamente el Señor estaba evitando que sucediera con Pablo. El Señor mantenía ese aguijón para que Pablo se mantuviera dependiendo completamente en el Señor. De hecho, la respuesta que le da Dios es más que suficiente cuando Él le dice al principio del versículo 9, bástate mi gracia. No te lo voy a quitar, al contrario, bástate mi gracia. La palabra bástate o bastar en el idioma original significa suficiente o satisfactoria. En otro sentido, mi gracia es todo lo que tú necesitas para llevar con ese aguijón. Es como quien va a una ferretería y ve todas las herramientas necesarias para hacer un trabajo. Todo hombre sueña con tener una ferretería en su casa o de tener un taller, bueno, a lo mejor como el pastor en su casa, donde tiene todas las herramientas necesarias. Eso es precisamente lo que le está diciendo Dios. Tú tienes todas las herramientas disponibles en mi gracia. Todo lo que tú necesitas para sobrellevar ese aguijón, yo te lo estoy dando. Dios no quiso remover el aguijón de Pablo, sino que quiso que Pablo aprendiera a vivir con su aguijón.
Muchas veces nosotros somos prontos a rogarle a Dios que nos quite nuestro aguijón. Incluso llegamos a pensar que nuestra vida y servicio a Dios sería mucho mejor si no tuviera que lidiar con ese aguijón. Pero lamentablemente nosotros ignoramos que ese aguijón precisamente es la manifestación de la gracia de Dios, la cual nos mantiene en sumisión a Él. Ese aguijón precisamente es la que nos mantiene humildes y dependiendo delante de Él. En vez de luchar con nuestro aguijón, deberíamos aprender de Él. Deberíamos ver la bondad de Dios, la buena mano de Dios precisamente en ese aguijón que Él nos ha permitido tener. Como bien dice el salmista en Salmo 34:8, cuando dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Y hasta ahora hemos visto dos beneficios de ese aguijón. Número 1, nos humilla delante de Dios. Número 2, nos empuja y nos obliga a depender de Dios. Pero número 3, exalta el nombre de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 9 cuando dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cristo es exaltado a través de nosotros. Y este es el cumplimiento final de este aguijón. Posiblemente el beneficio más importante, posiblemente la razón más importante por la cual el Señor permite que tengamos este aguijón en nuestra vida es precisamente este motivo: la exaltación de Cristo. La gloria y la honra que solamente Cristo se va a llevar a raíz de esto. Al final del día, eso es lo único que importa. Mi comodidad es irrelevante. Mi bienestar y salud es momentáneo. Nuestra reputación es pura vanagloria. Solamente la gloria de Cristo es aquello que perdura para siempre, lo cual es importante. Y Pablo entendió que era necesario que él fuera débil para que el poder de Dios fuera manifestado. Solamente en la debilidad de Pablo pudiera hacerse evidente la majestuosidad y la gloria y el poder de Dios. Nosotros vemos esto muy claramente en un relato en el Antiguo Testamento, y es precisamente con el relato de David y Goliat. Un relato que todos nosotros conocemos, lo hemos visto en la escuela dominical, en estudio bíblico, incluso películas que han retratado. La famosa historia, la lucha de David, el niño pequeño, indefenso, contra Goliat, el gigante campeón del pueblo de los filisteos. Sin embargo, es interesante que Dios escogió a David, la persona menos apropiada para luchar contra Goliat, para derrotar a Goliat. La historia de David y Goliat posiblemente no tuviera tanto impacto, no tuviera tanta grandeza si hubiera sido, por ejemplo, el mejor soldado de Israel contra Goliat, o el más calificado soldado contra Goliat. No, ¿por qué? Porque uno ve la grandeza de esa persona y da por sentado de que fue su poder y su grandeza lo que le concedió la victoria. Pero cuando vemos la historia de David y sabemos que bajo ninguna circunstancia y bajo ningún parámetro lógico había la posibilidad de que David le ganara a Goliat, ahí es que nosotros vemos el poder de Dios manifestado. En la debilidad de David se ve evidenciado, se ve marcado lo que es el gran poder de Dios. De hecho, una porción que estudié y me llamó mucho la atención, sacada de un comentario bíblico, el comentario bíblico de Bacon, dice lo siguiente con relación a este versículo. Dice así: el sufrimiento de Pablo se revela como necesario debido a que el poder divino corresponde a la debilidad humana. Culmina o cumple su propósito cuando el hombre ha llegado al punto de total debilidad, y solo entonces es él un instrumento adecuado para las manos del Señor. Solamente entonces, cuando el hombre de Dios es completamente débil y completamente incapaz, es que ese instrumento, esa persona se convierte en un instrumento adecuado para Dios. Y Pablo había entendido esto. Pablo había entendido de que él era por así decirlo, una vitrina en el cual el poder y la gloria de Dios era manifestada a todas las otras personas. Pero no solamente era manifestada para otra persona, sino que también para el mismo Pablo fue manifestada en el hecho de que Cristo fue exaltado en su propia vida.
Pablo había experimentado el poder de Dios, había experimentado su gracia de cómo el Señor lo había cuidado. Y Pablo era testigo de eso. Pablo era testigo del poder de Dios y se había hecho evidente su debilidad. Ya no era algo simplemente que Pablo había leído, que Pablo había escuchado. No, Pablo había vivido, él había conocido, él había experimentado en carne propia el poder y la gloria de Dios. El poder que Dios manifestó a través de su debilidad. Y a través de sus aflicciones, Pablo había visto la grandeza de Dios como nunca antes la había visto. Eso había cambiado la perspectiva de Pablo por completo. Es interesante que en el versículo 8, Pablo está pidiéndole al Señor, rogándole que me quite este aguijón. 3 veces le rogó. No se conformó con que Dios le dijera no una vez, sino que la segunda y a la tercera vez le seguía aún así pidiéndole al Señor que le quitara ese aguijón. Sin embargo, cuando él vio cómo el Señor cumplió su promesa y cuando vio la gracia de Dios manifestada en su propia vida, entonces su approach, su acercamiento cambió por completo. Y ahora vemos en el versículo 10 un Pablo que se goza y se alegra, por así decirlo, en sus debilidades. En el versículo 5, versículo 8, él le pedía al Señor que se lo quitase. Y en el versículo 10 aquí viene Pablo y se goza en las debilidades que él tiene. ¿Por qué? Porque él había visto el poder de Dios en su propia vida. De hecho, la palabra gozo que nosotros vemos en este versículo, en el versículo 10 y versículo 9, significa hallar satisfacción, significa hallar completa satisfacción. No simple y llanamente significa que Pablo había encontrado la satisfacción necesaria en ver el poder de Dios a través de su vida. Y esto produjo en él una mayor devoción y esto produjo en él una mayor consagración a Dios en su vida. Hermanos, cuando nosotros seamos tentados de quejarnos, cuando seamos tentados de simplemente decir como Pablo, quítenme ese aguijón de una vez y por todas, hay una pregunta que nosotros debemos hacernos y es la siguiente. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo puede ser Cristo exaltado en esto? En mi aguijón, en mi lucha, ¿cómo puede Cristo ser exaltado en esto? Y sea cual sea la respuesta, aferrémonos a esa respuesta. Aferrémonos a esa respuesta porque es lo que nos va a ayudar a ver la gracia de Dios manifestada en nosotros. Después de todo, hermano, no fue precisamente para eso que el Señor nos llamó, para mostrar en nosotros su gloria y su alabanza. Como dice Efesios 1 del 11 al 12, dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito por el cual hemos sido salvados, el propósito por el cual hemos sido llamados, precisamente eso, para mostrar al mundo y para mostrar a toda la creación la gloria de Dios en nosotros. ¿Y qué si Él decide hacerlo a través de nuestro aguijón? ¿Y qué si Él decide hacerlo a través de nuestro sufrimiento o nuestro dolor? Verdaderamente se cumple la palabra del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7 cuando dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, y hablando de nuestro cuerpo terrenal, nuestro cuerpo carnal, dice, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, ciertamente los aguijones que nosotros podamos enfrentar son experiencias desagradables, dolorosas, humillantes, que todos nosotros desearíamos evitar, pero son completamente necesarios para llegar a ser el hombre y la mujer que Dios quiere en nosotros. Y si nosotros tomamos estas enseñanzas que vemos aquí y en vez de luchar contra nuestro aguijón, aprendemos de él y vemos la gloria y el poder de Dios manifestado en ese aguijón, verdaderamente al final pudiéramos decir, como dice Pablo en el versículo 10 del capítulo 12, dice lo siguiente, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vamos a orar. Padre, perdónanos
El hecho de que nuestra vista es tan corta y tan momentánea, Señor. El hecho de que nosotros solamente vemos lo que está enfrente a nuestra nariz y no vemos la gloria y la esperanza futura. Padre, perdónanos por contradecir y cuestionar tus motivos y cuestionar tus intenciones con nosotros. A veces pensando que tú eres malo e injusto en no querer levantarnos, Señor, este aguijón, cuando en verdad tú estás mostrando tu amor y tu misericordia hacia nosotros, dejando ese aguijón en nuestra vida. Padre, mira que lo que hemos hablado en esta noche son verdades fáciles de escuchar, pero difíciles de asimilar por nuestra pecaminosidad y por lo débil de nuestra carne. Y es por eso que apelamos en esta noche, Señor, a tu Espíritu, el cual nos alienta, Señor, nos consuela, nos recuerda tus palabras, Señor, de manera de que cuando nosotros enfrentemos nuestros propios aguijones, en vez de rechazarlo y luchar contra ello, podamos simplemente verlo como una oportunidad para que tu nombre y tu persona pueda ser exaltada en nuestra vida. Padre, ayúdanos a mantener nuestra mirada enfocada en ti y nuestra mirada enfocada en tu plan perfecto, Señor. Gracias por mis hermanos en esta noche. Bendícelos, Señor, y cuídalos y llévalos conmigo en sus hogares. Te damos gracias también por en unos momentos que vamos a poder celebrar, Señor, tu Santa Cena, pidiendo desde ahora que tú prepares nuestros corazones, Señor, de manera que podamos venir humillados, Señor, ante ti, reconociendo nuestro pecado, Señor, pero también reconociendo la obra de tu hija, de la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracia infinita y te pedimos todo esto en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.